Los pastores evangélicos que les gusta la apologética o defender el evangelismo afirman que la gran prostituta, que la gran ramera de la cual habla el libro del Apocalipsis o Revelación en el capítulo 17 es la Iglesia Católica. Lógicamente que aquí ellos no tienen argumentos bíblicos para justificar eso que ellos están diciendo. Sin embargo, el sacerdote Luis Toro también argumenta, pero no puede comprobarlo mediante la escritura, diciendo y afirmando que la gran prostituta es el Imperio Romano. ¿Tú qué piensas acerca de esto? Mi nombre es Ernesto Zarazúa, analista en profecías. En este video te voy a demostrar claramente y bíblicamente quién es la gran prostituta, quién es la gran ramera de la cual habla el libro del Apocalipsis. Si te gusta este video, compártelo, dale like, suscríbete y activa la campana de las notificaciones porque voy a estar subiendo más videos tan interesantes y diferentes como este. Sin más, vamos a comenzar. El sacerdote Luis Toro en varios videos ha presentado a la gran prostituta, según el libro del Apocalipsis 17, que es el Imperio Romano, basándose en la historia de Roma en el primer siglo, cuando los cristianos eran perseguidos por el Imperio Romano. Bien, el libro del Apocalipsis es un libro de pacto que profetiza el derramamiento de la ira de Dios sobre Jerusalén, que había sido infiel al pacto. Roma no tiene absolutamente nada que ver con el pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Sin embargo, el sacerdote Luis Toro, sin argumentos bíblicos, en varios videos que él ha subido a la plataforma, él afirma que la gran prostituta es el Imperio Romano, pero no pone ningún fundamento bíblico para poder demostrar que Roma es esa a la cual señala el libro del Apocalipsis en el capítulo 17. Yo en este video te voy a demostrar quién es o quién fue la gran ramera en la época de Jesús, en la época de Pablo, en la época de Juan, del cual está hablando aquí la Escritura. La Escritura utiliza la metáfora de la fornicación, de la prostitución, para referirse a un pueblo que fue infiel al pacto. Roma fue fundada 5, 6, 7 siglos antes de Cristo. Roma nace pagana completamente, al igual que todos los pueblos que están debajo del cielo. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Apocalipsis o Revelación. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia o juicio contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí hay 3 puntos muy importantes. Primero le dice el ángel a Juan: te voy a presentar el juicio. Ven y te mostraré el juicio. Hay un juicio en el cual yo te lo voy a demostrar de qué tipo de juicio habla. Sabemos que el pueblo de Israel, tiempos atrás, fue infiel al pacto de Dios, y el Señor lo sabía completamente bien. Dice: el Señor dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres. O sea, él iba a morir, y este pueblo se levantará y fornicará o se prostituirá
con otros dioses. ¿Qué significa prostituir? Fornicar, según la escritura. Significa que va a adorar a otros dioses y va a cometer lo que es fornicación. Esto significa que va a ser infiel al pacto. Fornicar significa que va a adorar a otros dioses. Y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va a estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he hecho con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día. Aquí el Señor está señalando ya un día de juicio contra este pueblo que había sido infiel al pacto. Deuteronomio 32:35 dice: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cerca. Tú puedes leer el libro de Isaías 2:10, 17 y 20, Isaías 35:4, Isaías 61:2, Sofonías 1:7 y 14, Joel 1:15 y 2:1, el cual habla con el pasar del tiempo bíblico, está hablando de un juicio contra este pueblo que fue infiel al pacto. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Esteban, el mártir Esteban, el primer mártir Esteban, les recuerda al sacerdocio real, a los principales sacerdotes, les recuerda que ellos sus antepasados habían sido infieles a Dios durante 40 años en el desierto. Y esto tú lo puedes ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículo 42 en adelante, el cual enciende la rabia de estos judíos, porque Esteban estaba diciéndoles la verdad, que se habían prostituido con los dioses de los pueblos paganos al entrar antes a la tierra prometida en el desierto durante 40 años y durante su estancia en la tierra prometida. Esta tierra Dios se la había prometido a Abraham. Esta tierra estaba completamente contaminada desde tiempos de Abraham. Es por eso que Dios entregó a la tierra de Canaán en manos del pueblo de Israel. Es por eso que Jesús, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, versículo 39, Él dijo: para juicio he venido a este mundo. Jesús solamente está haciendo referencia a lo que Dios había anunciado por medio de los profetas. El orden, ya te hablé del juicio contra esta gran ramera, contra esta gran prostituta. A eso vino Jesús. Jesús vino para llevar a cabo un juicio contra la gran ramera. El libro del Apocalipsis es un libro de pacto, como ya te lo dije, y profetiza el derramamiento de la ira de Dios sobre Jerusalén, que había sido infiel al pacto. La gran prostituta. Desde un principio, después de realizarse el pacto en el monte Sinaí, como tú te das cuenta, el Éxodo capítulo 32, cuando Moisés fue a recibir las tablas de la ley de parte del Señor, este pueblo le dijo a Aarón que se hiciera un Dios para que lo sacara adelante. Aquí comienza la prostitución del pueblo de Israel. ¿Cuántos fueron muertos allí? 3,000 personas. Y durante en el desierto, como dijo Esteban, en Hechos 7, 42 en adelante, se fueron a adorar a otros dioses. Números 25, se prostituyen con las hijas de Baal de Fogor. Ahí mueren a causa de este gran pecado 23,000 israelitas. Está dicho desde un principio que Dios no perdonaría este tipo de pecado al pueblo de Israel, pues significaba la infidelidad a Dios. El libro de Ezequiel, si tú te pones a leerlo, Ezequiel, todo el capítulo de Ezequiel, capítulo 16, versículo 1.
Te lo voy a leer en partes porque es un poco largo, pero solamente te quiero demostrar a quién iban dirigidas estas palabras. Bien, vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Aquí está hablando de Jerusalén. Me voy a brincar hasta el versículo 15. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes y fornicaste con ella. Versículo 28. Fornicaste también con los asirios por no haberte asociado, y fornicaste con ellos. Tampoco te saciaste y multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán, o sea, ya entrando a la tierra prometida. Cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor, habiendo hecho estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga, sino que como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe ajenos, a todas las rameras les han dado dones, mas tú diste tus dones a todos los enamorados y les diste presentes para que todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Quiero que leas el versículo 38. Dice: yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Aquí les está reclamando y les está fijando ese día ya anunciado por Dios anteriormente. Deuteronomio 31, 16, 17 en adelante, para que te des cuenta. Ezequiel capítulo 8 y capítulo 9 hablan exactamente de esta prostitución, de este adulterio que cometió o infidelidad el pueblo de Israel contra el Señor del pacto, contra Dios. Es por eso que la Escritura utiliza esta metáfora de la prostitución para referirse a este pueblo, no a Roma, porque Roma ya siempre ha sido, desde su nacimiento, siempre ha sido inmunda. Así nació en medio de todos los pueblos inmundos. Recordemos que aquí también en México, como eran nuestros antepasados, eran idólatras, sacrificaban, hacían muchos sacrificios a sus hijos. Toda esta práctica la tenía el mundo entero, así que Roma nace pagana como nació también México. El único pueblo que creció en Egipto, pero que Dios santificó, fue el pueblo de Israel. Después de santificar a este pueblo era un pueblo de propiedad especial para Dios y tenía que obedecer los mandatos de Dios. Sin embargo, Dios hizo un pacto en el Éxodo capítulo 24, versículo 8 en adelante, y le da los mandamientos, Éxodo 21 en adelante, que ellos tienen que respetar. Sin embargo, no cumplieron y se fueron tras los dioses de los pueblos paganos, siendo infieles a Dios. La tierra de Canaán. ¿Quiénes habitaban en esta tierra de Canaán? En esta tierra de Canaán habitaban los descendientes de Noé. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De Cam nace Canaán. De Canaán nacen 11 hijos: Sidón, Eteo, Jebuseo, Amorreo, Gergeseo, Jebeo, Araseo, Sineo, Aradio, Samareo, Amateo. Todas estas eran naciones poderosas, las cuales, con el pasar del tiempo, al entrar Israel a Canaán, que es toda la tierra de Canaán, los israelitas emparentan con las familias de estos que tenían prácticas idólatras.
Cuando llega Jesús, la tierra prometida, que es Israel, ya estaba completamente inmunda, pues el pueblo de Israel ya se había contaminado por medio de sus ídolos. Es por eso que cuando llega Jesús, Mateo capítulo 4, versículo 3 en adelante, esta tierra está en sombras de muerte. Y Dios envió a su Hijo para poder llevar a cabo este juicio que Dios había anunciado desde el principio. El Salmo 106, del versículo 34 en adelante, dice: no destruyeron a los pueblos que el Señor les dijo, antes se mezclaron con las naciones. Estas naciones son los que yo te dije, los descendientes de Canaán. El pueblo de Israel, al entrar a la tierra prometida, tenía que destruir completamente al anatema a estos pueblos. Destrucción total. Pero ellos no lo hicieron, desobedecieron. Estos pueblos, Jerusalén estaba en medio, o Israel estaba en medio de todos estos pueblos politeístas. En medio, estaba sentada sobre todos estos países poderosos. Pero fue Dios quien así quiso que fuera. Dice: no destruyeron los pueblos que el Señor les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, las cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron a sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos, al irse a adorar a esos dioses. Pero ¿cómo comienza todo esto de la infidelidad? Los reyes de la tierra tuvieron mucho que ver en esta prostitución que hizo el pueblo de Israel, esta infidelidad. Comencemos con Salomón. Capítulo 12 en adelante. Salomón tuvo más de 1000 mujeres, y estas mujeres lo llevaron a la perdición a Salomón. Salomón traicionó al Señor y se fue a adorar también a esos dioses. Entonces fue que encendió la ira del Señor, quitándole el reino y dándoselo a su hijo Roboam. Esto lo puedes leer en el libro de Primera de Reyes, capítulo 12 en adelante. Roboam también se portó mal porque no escuchó los consejos de los ancianos, ¿sí? Entonces Dios envía un profeta a Jeroboam. Jeroboam era un servidor de Roboam, el rey de Judá. Jeroboam fue nombrado rey de Israel. Aquí comienza una división. Primero, comienza una división, el cisma religioso. Aquí el Señor aparta 10 tribus de 2 tribus. Entonces ya sería Israel del norte y Judá del sur. Se dividen los reinos. 12 tribus se quedan a cargo de Jeroboam. ¿Por qué? Porque Roboam los cargó de impuestos al pueblo de Israel y el pueblo de Israel se rebeló. ¿Qué hizo Jeroboam para que este pueblo ya no regresara a adorar al templo en Judá? Dice: así ha dicho el Señor, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Esto fue obra del Señor. Judá o Roboam quería ir a combatir a Jeroboam por medio de guerra para poder recuperar el territorio o a ellos. Pero el Señor dio la orden de que cada quien se fuera para su casa, porque este era el plan de Dios, así como te lo acabo de leer. Dice: entonces reedificó Jeroboam en Siquem, en el monte Efraín, y habitó en ella, y saliendo de ahí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá.
Habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Este rey Jeroboam hace pecar de gran manera a este pueblo de Israel, ¿sí? Y este pueblo de Israel, como estaba impuesto a ese tipo de cosas de idolatría, le tomó la palabra al rey Jeroboam, y Jeroboam les mandó a hacer becerros en todos los lugares altos, e hizo que el pueblo de Israel se prostituyera junto con ellos. Y este pecado, lógicamente, es pecado de idolatría que Dios no perdonaría. Aquí es por eso que la Escritura la llama la gran prostituta. Roma, bíblicamente hablando, la Escritura no habla jamás de Roma como la gran prostituta, como la gran ramera, sino esas palabras se refieren al pueblo del pacto que fue infiel a Dios. Con ella pecaron los reyes de la tierra junto con sus habitantes, que es precisamente de lo que ya te estoy hablando. Si tú lees Primera de Reyes, desde el capítulo 12, 13, 14, 15, 16, tanto los reyes de Judá como los reyes de Israel se llevaron, como se dice vulgarmente, entre las patas al pueblo de Israel. Por eso la Escritura del libro del Apocalipsis dice que los reyes de la tierra, como sus habitantes, ¿sí?, se emborracharon con el vino de su fornicación, es decir, con su vino de la idolatría. O sea, llevaron al pueblo de Israel a sacrificar a sus hijos, a sus dioses. Esto es lo que quiere decir: se emborracharon con el vino de su fornicación. Quiere decir que hicieron lo malo a los ojos de Dios y se prostituyeron de esta forma con los ídolos de los pueblos paganos. Se prostituyeron. Bebieron el vino de la idolatría. Ahora te voy a leer el versículo 3 del libro de Apocalipsis o Revelación. Dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Dice: me llevó el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia, llena de nombres de blasfemias, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esta mujer, en tiempos de Jesús, era Jerusalén. El sacerdocio real, los sacerdotes principales, estaban asociados con el imperio romano. Y de esta forma, cuando Jesús aparece, le hacen la vida imposible a Jesús y también a los discípulos. Ellos persiguieron a la iglesia naciente, así como Pablo testimoniaba durante su predicación. De esta forma, vamos más adelante. Dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenían en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Voy a repetir otra vez. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Bíblicamente ya te demostré de quién se estaba hablando. Nos vamos a ir hasta el Éxodo 39. Éxodo 39. La vestimenta del sacerdocio real era demasiado fina. Eran los sacerdotes del Altísimo, imagínate nada más. Dice Éxodo capítulo 39: del azul, púrpura y carmesí, repito,
Del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario. Y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como el Señor lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura y el carmesí y el lino con labor primorosa. Hicieron las hombreras para que se juntasen y se unían sus dos extremos. El cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, como el Señor lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de onais montadas en engastes de oro, con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel. Y las puso sobre las sombreras del efod por piedras memoriales, para que los hijos de Israel, como el Señor, así como lo había mandado Moisés. Esta era la vestimenta del sacerdocio real. ¿Sí? Ahora, no es correcto que algunas personas, grupos religiosos, afirmen que este es la vestimenta de los sacerdotes de la Iglesia Católica. No se puede comparar. Esas son simplemente prendas sencillas, a comparación con las vestimentas que el Señor mandó hacer para Aarón. Los reyes, los emperadores de Roma también estaban vestidos, pues era de una forma, eran poderosos, el imperio romano, y se vestían de las mejores prendas que había, ¿sí? Tenían los medios, eran reyes, los reyes se visten de lo mejor. Entonces, aquí te estoy presentando yo esta información para que te des cuenta que bíblicamente te estoy demostrando a quién se refería cuando se habla de una gran prostituta o una gran ramera en el libro del Apocalipsis. Aquí ya te demostré las tres primeras partes: el juicio, la gran ramera y los reyes de la tierra se emborracharon con el vino de su fornicación. ¿Sí? Pero en el principio dice que esta gran ramera está sentada sobre muchas aguas. ¿Sí? Bueno, nos vamos a ir en el versículo 15. Dice, esa es una gran pista que nos da la escritura para poder definir a quién se estaba refiriendo. Me dijo, las aguas que has visto donde la ramera se sienta o estaba sentada son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El sacerdote Luis Toro o la Iglesia Católica afirma que se refiere a Roma, desconociendo totalmente el contexto bíblico, histórico y profético. Bien, me voy a ir a este libro de los jueces en el capítulo 2 y capítulo 3. Te voy a leer un poco. Dice, el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo los saqué de Egipto y los introduje en la tierra de la cual había jurado vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con ellos, con tal de que ustedes no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis tenido que derribar. Mas ustedes no entendieron mi voz. ¿Por qué han hecho esto? Por lo tanto, yo también les digo, no los echaré delante de ustedes, sino que serán azote para vuestros costados y sus dioses los harán tropezar. En el capítulo 3 de Jueces dice, estas pues son las naciones que dejó el Señor para probar a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que las enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, los cananeos, los sidonios, los jebeos, que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta llegar a Hamat,
y fueron para probar con ellos a Israel, para ver si obedecerían los mandamientos del Señor que él había dado a sus padres por medio de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, jebeos, jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Todas estas naciones politeístas, Jerusalén, ellos eran los que habitaban la tierra de Canaán. Sin embargo, Jerusalén fue introducido porque así se lo había prometido a Abraham. Génesis 12:7, 13:15, 15:18, 17:8. Ellos habitaban, el pueblo de Israel habitaba en medio de todos estos pueblos paganos descendientes de Canaán, que eran países poderosos. Y Dios los abandonó y ellos se prostituyeron y no obedecieron, porque ellos tenían la orden de eliminar a estos pueblos. Sin embargo, ellos no cumplieron con sino que se prostituyeron con esos dioses. Pero es Israel quien estaba en medio de muchas aguas, pueblos y naciones. Esto significaba los pueblos politeístas que el Señor había dejado allí para poner a prueba a Israel. Ahora, otra prueba para comprobar que no es Roma, la gran prostituta de Apocalipsis 17, sino que es Jerusalén, es, por ejemplo, capítulo 17, versículo 18. Dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que reina sobre los reyes de la tierra. Dice el padre Luis, o el sacerdote Luis Toro, es Roma. Porque Roma en tiempos de Cristo era un país poderoso. Incluso Jerusalén, todo Israel, era un imperio de Roma en ese tiempo. Era Roma el que dominaba sobre los judíos. Es por eso que los judíos les hacían mucho la barra a los el principal sacerdocio. ¿Por qué? Pues porque ellos querían tener a la bestia a su favor. Y de esta forma combatían a los santos de Jesús. La gran ciudad. Bíblicamente hablando, ¿quién era la gran ciudad? La gran ciudad era Jerusalén. ¿Por qué? Si tú lees el libro de Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 32. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 32, dice. Aquí está hablando de la división, ¿sí? De cuando el Señor entregó el reino le quitó el reino a Roboam para entregárselo a Jeroboam. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo el Señor Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Versículo 36. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. En el libro de Isaías, en el capítulo 52, versículo 1 en adelante, nos dice que Jerusalén es la ciudad santa. Y tú la conoces hoy como la ciudad santa, porque es la ciudad del gran rey. Mateo capítulo 5, versículo 35. El asunto aquí es la gran ciudad. ¿En dónde murió Jesús? Jesús murió en Roma. Fíjate, Luis Toro lee este texto en el capítulo 11, pero se lo pasa de filo, y no entiende que aquí dice la gran ciudad en la cual fue muerto el Cristo. 11:8 dice, a ver si me lo entiendes, a ver si la agarras por ahí. Dice, y sus cadáveres, capítulo 11, versículo 8, y sus cadáveres están en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma
y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿En dónde fue crucificado Jesús? En Roma, porque aquí nos está señalando una gran ciudad, en la cual, dice, nuestro Señor fue crucificado. Claro, Roma era una gran ciudad, pero Roma siempre fue una ciudad pagana, fuera del pacto de Dios. Sin embargo, las escrituras no hablan de Roma, las escrituras hablan del juicio sobre una ciudad, sobre un pueblo que fue santo y un pueblo que fue elegido por Dios. Deuteronomio capítulo 31, Deuteronomio capítulo 4, Deuteronomio capítulo 4, versículo 6, 7 en adelante. Dice: guardad pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Señor en todo cuanto le pedimos? ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? ¿Sí? La gran ciudad fue la que conquistó David, Jerusalén, la ciudad jebusea. Esta era la gran ciudad porque Dios allí puso su nombre. Por eso Mateo capítulo 5, versículo 35, dice el Señor: la ciudad del gran rey. En este sentido era Jerusalén la gran ciudad. Roma era la gran ciudad, pero en sentido pagano. Sin embargo, la gran ciudad que Dios eligió, Jerusalén, era la gran ciudad que Dios eligió para poner allí su nombre. Te voy a dar el último texto que comprueba que la gran ramera, la gran prostituta, no era Roma como lo afirman, sino Jerusalén. Bien. Capítulo 17 del libro de Apocalipsis o Revelación, versículo 9. Dice: esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Sobre la cual se sienta la mujer. En la escritura católica, sí, pues yo pienso que es el catecismo de la iglesia, no sé, pero Luis Toro dice también que son 7 colinas donde se sienta la gran mujer. Dice, sin ninguna, ¿cómo dice? Que todos concluyen que es Roma, porque se sienta sobre 7 montañas. ¿Sabes cuáles son estas montañas o colinas? Son Quirinal, Viminal, Capitolino, Esquilino, Celio, Palatino y Aventino. Y ya con eso comprueban bíblicamente que es Roma la gran prostituta de la cual habla Apocalipsis. Sin embargo, ellos desconocen que Jerusalén también está sentada sobre 7 colinas. ¿Cuáles son? Goat, Caret, Acra, Bézeta, Opel, Sión y Moría. Sí, Roma no tiene absolutamente nada que ver con el pacto. El libro de Apocalipsis, como ya te lo demostré en estaba sentada sobre 7 colinas: Goat, Caret, Acra, Bézeta, Opel, Sión y Moría. Esta era la ciudad del pacto. Espero que este video te haya gustado. Si te gusta, compártelo, dale like, suscríbete y activa la campana de las notificaciones, porque voy a estar subiendo más videos tan interesantes y diferentes como este. Nos vemos en el próximo video.